Padre Celestial, amado Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Señor, que hemos podido apartar para escuchar más de ti, para aprender más de ti, querido papá. Amén. Rogamos la presencia del Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento, podamos entender, Señor, qué es lo que tiene para hoy, para nosotros, querido papá. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que están conectados. Gracias por aquellos que no están, Señor, los bendecimos y rogamos, Dios, que nos hable en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Hola, Noé. ¿Quién llegó? Estás en el auto. Ah, van llegando, todavía no llegaron. Bueno, vamos a continuar con el estudio de las características del discípulo de Cristo. Y en esta ocasión lo que nos toca es hablar acerca de la característica que tiene que ver con la sobriedad. La palabra sobrio no tiene que ver específicamente con, no es antónimo de ebrio en este caso. Cuando la Biblia habla de sobriedad no habla solamente del tema del alcohol, digo como una aclaración antes de comenzar. Y bueno, y ahora les vamos a compartir pantalla para ir empezando. Después, si quieren cerrar los micrófonos, están todos cerrados. Desde ahí vamos a compartir. Hola, Liliana Pascua. Buenas noches. Hola, Lili. Buenas noches a todos. ¿Cómo le va, pastor? ¿Cómo anda, Sandra? Buenas noches a todos. Bueno, ahí estamos. Como les decía, la idea es justamente poder seguir avanzando. Ahí tenemos el camino que tenemos que recorrer de las características del discípulo. Ya vimos irreprensible, ya vimos marido de una sola mujer, y ahora nos corresponde hablar y ver acerca de la característica de sobrio. Y es justamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Así que bueno, vamos a comenzar directamente. El significado de la palabra sobrio. Dice templado, moderado, que carece de adornos innecesarios, que es moderado y discreto, en especial al vestir, en comer, beber, en la forma de hablar o de moverse o en sus costumbres, que es sencillo y sin adornos superfluos. Amén. Un poco para explicar justamente esto que está escrito acá, podemos decir primero que la palabra sobrio que habla en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, en el griego original está relacionado con un verbo que es nefo, N-E-F-O. Y ese verbo significa, textualmente traducido a nuestra lengua, estar libre de la influencia de productos embriagantes. Y como decía al comienzo, no habla solamente de estar ebrio por consumir algún tipo de sustancia, sino que la sobriedad tiene que ver con no estar influenciado por nada. Y eso es lo que vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. La sobriedad es una de las virtudes más importantes del ser humano. Abarca distintas facetas del vivir cotidiano y del ministerio. En el estudio de hoy vamos a hablar justamente de aquellas áreas que pueden ser de mayor conflicto o de dificultad a la hora de la vida que tenemos a diario cada uno de nosotros. Así que vamos a ir avanzando. La sobriedad se asocia al carácter templado y a la tranquilidad con que una persona debe comportarse, sin estridencias ni escándalos, no demasiado serio, pero tampoco el hazmerreír del grupo. Implica dominio propio y control de sí mismo, necesarios para poder llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Amén. El discípulo debe saber conducirse con sencillez, dice esta palabra básicamente, mostrándose seguro en sus actitudes. No es necesario andar llamando la atención de todos. Al contrario, debemos tratar de tener un perfil bajo que nos permita hablar cuando sea necesario y actuar como cristiano durante todo el tiempo en el cual nos vamos desenvolviendo en la vida. En cuanto al desenvolvimiento social, debemos ser cautelosos, con simpleza, con formalidad. Hay que tener cuidado, ya que en ocasiones puede caerse en la tentación de querer sobresalir donde estamos, o querer tener respuesta para todo,
A veces todas las charlas que se dan, todo lo que la gente va hablando, nosotros queremos intervenir. Esa no es una actitud sobria, sino por el contrario es justamente lo contrario a esto, ¿no? A veces anhelamos tener respuesta a todo. Lo cierto es que en todo momento debe saber oír el cristiano, el discípulo de Cristo, debe saber oír la dirección del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a guiar cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. En cuanto a la seriedad, debemos ser sensibles a la situación que estamos viviendo. Miren, demasiado serio puede hacernos ver como ermitaños, como personas inaccesibles. Y demasiado jocosos o demasiado risueños puede hacer que perdamos autoridad. Por eso la sobriedad es el término justo de la característica con la cual debemos desenvolvernos. Hay 3 áreas claves de la vida personal que muestran la sobriedad del discípulo. Estas impactan de manera directa sobre la espiritualidad. Estas 3 áreas son, la primera, la familia. ¿Qué tan sobrios somos en nuestra relación con nuestra familia? Tenemos que pensar en el rol que podemos tener como esposo, como padre, como hijo, como tío, cada una de los roles que podemos cumplir dentro de nuestra familia. Ver y estar atentos a ver si a veces con facilidad se nos da por gritar en la casa o por elevar la voz, o si por ahí tratamos mal dentro de nuestra casa a las personas que conviven. Hay que tener cuidado porque a veces somos luz en la calle, pero también es oscuridad en la casa. Debemos manifestar sobriedad en esta área. Otra de las áreas en la cual debemos manifestar sobriedad, como dice ahí la pantalla, es en las finanzas. Hay que tener cuidado en el tiempo que vivimos con el consumismo. La sobriedad es la que permite que cualquier persona pueda vivir teniendo en claro lo que es necesario y lo que es superficial, aquellas cosas que no son realmente necesarias. Más bien, quien es sobrio no solo no va a perder el tiempo en cosas vanas, sino que además va a utilizar el dinero y sus recursos de forma correcta, sin despilfarrarlo en cosas que realmente no son importantes. Además, miren, entre los principales enemigos que tiene la sobriedad se encuentra el egoísmo, o sea, el querer acaparar cosas y el estar atento a uno mismo, buscar el placer propio o incluso caer en el consumismo, como decía hace rato, en el que estamos viviendo en la actualidad toda la gente, ¿no? Y la tercera área que impacta directamente sobre la espiritualidad del discípulo de Cristo son las relaciones con el sexo opuesto. Las emociones, todos tenemos emociones, y las emociones en sí mismas no son malas, pero dejarse llevar por las emociones sí es un problema. Por eso, como todos tenemos atractivo por el sexo opuesto, debemos tener especial cuidado en las situaciones que podemos llegar a vivir con personas del otro sexo. Creemos, y esto lo hemos hablado muchas veces y lo enseñamos también, creemos que el llamado al ministerio, el llamado al servicio a Dios es para el matrimonio, en el caso de que el matrimonio esté en el Señor. Cuando ambos están en el Señor, no hay mejor compañero de trabajo, no hay mejor compañera de trabajo que tu esposa o tu esposo. Debemos aprender a ser un equipo, nuestro matrimonio debe aprender a ser un equipo para poder trabajar y para poder servir al Señor en esto. Entonces, de esa manera, si debemos ministrar a una mujer, no hay problema porque yo voy con mi esposa, y si debemos ministrar a un hombre, ella puede acompañarme. Pero siempre un consejo que siempre damos, ¿no? Cuidado con hombres ministrar a mujeres o viceversa, mujeres ministrar a hombres. Debemos tener muchísimo cuidado en esta área, porque sabemos que el enemigo está atento y está dispuesto y está presto a hacernos caer y a hacernos daño. Entonces, como decía, las 3 áreas, familia, finanzas y las relaciones con el sexo opuesto, deben ser muy cuidadas y con mucha sobriedad. Seguimos adelante. La sobriedad debe ser una característica de todo líder que está ministrando públicamente. Es una cualidad que puede confundirse con ritualismo, cuando en realidad debe encuadrarse dentro del respeto por las cosas divinas. Segunda de Timoteo 4:5 dice: tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. El respeto y la seriedad con que debemos ministrar
ante Dios y al pueblo, de ninguna manera está en tela de juicio, sobre todo en los tiempos donde se ha llegado, donde las personas ya no soportan la sana doctrina, como dice los versículos previos de 2 de Timoteo capítulo 4, sino que dice allí, la gente tiene comezón de oír y encuentran maestros según sus propias pasiones. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo justamente que él sea sobrio en todo, que él sea moderado en todo, que él tenga cuidado de sí mismo en todas las áreas. Por eso está remarcado este versículo acá. Debemos aprender que cada discípulo de Cristo, cada uno de aquellos que estamos enseñando a otros, debemos hacerlo con sobriedad, soportando aflicciones, haciendo la obra de evangelista, cumpliendo con el ministerio, como dice esta palabra, siempre respetando las cosas que tienen que ver con Dios, siempre respetando esa área. Por eso hablábamos recién y decíamos de la importancia de lograr un equilibrio. No demasiado serio, pero tampoco un payaso, ¿no? Es tan importante que esto sea así realmente. Ser sobrio es tener cuidado a la hora de comportarse ante hermanos que pueden ser débiles en la fe. Romanos 14 nos da una lección de cómo actuar con sobriedad ante situaciones que no son pecaminosas en sí mismas. El versículo 15 dice, no arruines por tu comida a aquel por quien Cristo murió. El 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Amén. Ahí abajo hay una lista que ustedes están viendo que dice comida, bebida, días especiales, no menos. Esa listita es de lo que habla Romanos 14 en los versículos previos al 15. Pero es muy importante saber, como cristianos y sobre todo como líderes, como aquellos que estamos enseñando a otros, que siempre somos observados en todo momento. Como siempre decimos o como a veces solemos enseñar, muchísimas veces, aunque nosotros no nos demos cuenta, somos ejemplos de otra persona. Hay personas que nos están mirando y entonces debemos tener cuidado de esto. No se trata de que nuestra vida tiene que ser una actuación de santidad, no se trata de eso, sino que debemos tener cuidado a la hora de comportarnos ante hermanos que, como dice ahí esa frase y como dice también Romanos 14, son débiles en la fe. Podríamos decir hermanos nuevos, hermanos inmaduros, hermanos que por ahí no van a entender, por eso es muy importante la sobriedad para aquel que se maneja en el ámbito cristiano. Este capítulo de Romanos 14 nos habla de lo importante que es actuar sin herir los sentimientos o los pensamientos de los más nuevos. Sepamos que hay muchas cosas que en sí mismos no son pecados, pero que algunos hermanos, al ser menores espiritualmente o inmaduros, pueden escandalizarse ante algo que nosotros podemos hacer o decir. Podría dar un montón de ejemplos, pero creo que no es necesario dar ejemplos, simplemente justamente hablar de eso, de tener cuidado de todas estas cosas. Miren, todo el capítulo 14 de Romanos habla de la comprensión que debe haber entre los hermanos y hace especial hincapié, siempre dice esto, en que el mayor, el que es mayor espiritualmente, no es que andar sacando chapa, pero el que es mayor espiritualmente debe cuidarse de que con sus actitudes o con su vocabulario no perturbe al menor. Como decía recién, no andar por ahí diciendo yo soy mayor, no, nada que ver, no habla de eso. De lo que está diciendo es que debemos ser comprensivos con quien puede ser afectado por nuestro accionar, debemos tener cuidado en todo eso. Miren, esto es aplicable aún ante las personas inconversas. Hablábamos hoy con Sandra de este tema y decíamos, un ejemplo que se nos ocurría es, por ejemplo, vieron ahora cuando viene Pascuas, cuando llega Pascuas, ahí en abril, marzo, que la mayoría de la gente tiene por costumbre no comer carne. Nosotros sabemos que no es pecado comer carne, que tranquilamente podríamos comer carne, pero muchas veces no lo hacemos y enseñamos a no hacerlo para justamente no escandalizar a los demás. Porque, por ejemplo, si en ese caso mi vecino me ve que yo estoy haciendo un asado, puede llegar a escandalizarse. ¿Cómo puedo llegar yo después a predicarle a Jesús cuando él va a poner una barrera por mi actitud, por lo que yo hice? En todas las áreas debemos ser sobrios, porque la sobriedad nos va a mantener en un estado de equilibrio justo como el Señor quiere que sea. ¿Entienden? Seguimos adelante. Además, con algunas actitudes o palabras se puede echar a perder la credibilidad.
Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder el frasco del fino perfume del perfumista. Así afecta un poco de necedad a la sabiduría y a la honra. Proverbios 25:28. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Proverbios 26:18 y 19. Como loco que dispara mortíferas flechas encendidas es quien engaña a su amigo y explica, tan solo estaba bromeando. Estos 3 versículos que ponemos aquí son nada más un ejemplo de algunas cosas que la persona puede hacer o decir y afectar a otros. El primero de Eclesiastés es muy interesante, porque dice que un poquito de necedad, un poquito, con que tengamos un pequeño desliz, puede afectar toda la sabiduría, toda la autoridad que hemos mostrado, toda la madurez que hemos mostrado ante las personas que nos rodean, cuanto más dentro de la iglesia. Por eso el líder, el discípulo de Cristo, aquel que está justamente preparándose para servir al Señor, tiene que tener sobriedad, tiene que tener equilibrio, como venimos diciendo, tiene que ser moderado y tener cuidado en todo su desenvolvimiento. Que su vida no sea una actuación, no está hablando de esto, pero tenemos que empezar a incorporar el cuidado necesario. A veces tenemos algún desliz, o podemos llegar a tener algún desliz, cuidado. Cuidado, el versículo de Proverbio dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. En los estudios posteriores vamos a hablar de dominio propio y de alguna de estas características, pero es bueno porque la sobriedad nos mantiene justamente en el límite que tiene que ver con esto. Y el versículo de Proverbios 26 está puesto ahí porque a veces podemos tomar la actitud de decir algo y después si vemos que a la otra persona no le cayó bien, por ahí decirle, no, pero fue un chiste, fue un chiste. Y este versículo dice, como un loco que dispara flechas encendidas, es quien engaña al amigo y le puede decir, era un chiste, no te hagas problema, esto era un chiste. Cuidado, porque eso no habla de sobriedad, eso habla por ahí de algunos deslices que las personas, que los cristianos, que los discípulos de Jesús podemos tener y que pueden arruinar, pueden afectar la honra, la sabiduría y la autoridad que podemos tener delante de los demás. Vamos a seguir adelante. La Biblia hace una referencia especial acerca de la sobriedad en las mujeres y queremos profundizar en esta enseñanza. Vieron que casi todas, por no decir todas, las características que venimos viendo, casi que todas apuntan al varón. Nosotros entendemos que tiene que ver por la cultura propia en la cual fue escrita esta carta de Pablo a Timoteo o de Pablo a Tito, que son las que tomamos como referencia. Pero sabemos que cada una de estas características son aplicables al varón como a la mujer. Pero la Biblia hace especial referencia de sobriedad a las mujeres y por eso hemos hecho un apartado justamente en esta característica, que no es que sea solo para las mujeres, pero vale también para los hombres. Las mujeres también, obviamente, ¿no? Allí vamos. Primera de Timoteo 3:11. Las mujeres, asimismo, deben ser dignas de respeto, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Bien, de acá, de este versículo, podríamos haber tomado varios más que hablan acerca de la sobriedad y acerca de la moderación de las personas, pero en este versículo tomamos 4 características, 4 detalles, 4 cosas pequeñas que podemos tomar. La primera dice, dignas de respeto. Y la idea es, en pocas palabras, irlas explicando a cada una de ellas. Vieron que por cultura, por enseñanza, sabemos que el hombre debe siempre respetar a la mujer y debe siempre tratarla con decoro. Más allá del feminismo y todo lo demás, sabemos que está bien que el hombre le ceda el primer lugar a la mujer, está bien que el hombre le ceda el asiento a la mujer, todas esas cosas son buenas costumbres. Pero acá está hablando de algo que tiene que ver específicamente con la mujer. Si nosotros venimos enseñados justamente en eso, de que como hombre debemos respetar a la mujer, acá dice dignas de respeto. La mujer debe aprender a conducirse, la mujer debe aprender a manifestarse para que justamente sea digna de ese respeto que el hombre debe darle. No estamos diciendo que no lo merece, lo merece, pero la mujer también debe mostrarse con sobriedad y digna de esta manera. Otra versión de la Biblia, cuando habla de este punto, habla acerca de honestidad, la que se traduce como digna, honorable y seria.
capaces de mantener la calma y la serenidad, dice en otra versión. Después, otra de las características que encontramos en este verso es no calumniadoras, es decir, cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Debemos utilizar la palabra de verdad y amor, no creando disensión, sino pacificando. Cuidado, hermanas, hermanos, pero tengamos cuidado, esa área es muy importante. Después dice sobria. Miren, en cuanto al atavío en general, no con peinados ostentosos, explica Pablo, ni con lujos, ni con joyas, ni con vestidos. No significa que la mujer debe dejar de arreglarse, por el contrario, dice que debe arreglarse, pero no de manera ostentosa. Lo que la palabra nos dice es que deben ser las mujeres un ejemplo de sencillez, que no se vayan de un extremo al otro y que su vestimenta o su peinado o sus joyas llamen más la atención que la palabra de Dios y que Jesús que mora en sus corazones. Y la otra, el otro llamadito que hay justamente ahí en 1 Timoteo 3:11 es fieles en todo. Al decir fieles en todo incluye, en primer lugar, la fidelidad a Cristo y a la obra, a la causa de Cristo. También la fidelidad a su esposo. O sea que deben ser dignas de confianza, ya se trate de un hombre o de una mujer. El divulgar secretos o repetir cosas que han sido dichas en confianza es algo dañino para el crecimiento sano de la iglesia. La fidelidad es algo que hablábamos hasta desde la primera reunión. Pablo le escribía a Timoteo y le dice, busca hombres fieles e idóneos. Bueno, también las mujeres deben ser fieles en todo esto. Ya para ir cerrando, recordábamos, y si vamos a leer, ustedes se deben acordar en Mateo 5, habla del Sermón del Monte. En Mateo 5, cuando comenta el Sermón del Monte, dice que Jesús subió al monte y se sentó y empezó a enseñarle a los discípulos y a la gente que había a su alrededor. Cuando nosotros vemos ese pasaje revelado en alguna película, yo no sé si han visto alguna película de Jesús, pero se ve a Jesús caminando entre la gente. Y me gusta mucho esa imagen de la película, ¿no? Tal vez en ese momento justo del Sermón del Monte, la Biblia especifica que Jesús se sentó, pero después hay otro pasaje en Lucas 6 que habla del Sermón del Llano, le dice algún título de alguna versión, dice que Jesús se paseaba entre la gente. Y mientras iba enseñando, Jesús empatizaba con la gente. ¿Saben lo que quiere decir empatizar? ¿Te acordás, amor, lo que era? Bien. Estuvimos averiguando qué es empatizar. Empatizar es ponerse en el lugar del otro. Jesús recorrió todo su ministerio siendo sobrio y empatizando. Miren, un ejemplo de sobriedad y de empatía y de autoridad es lo que se muestra en ese pasaje, sea del Sermón del Monte o del Sermón del Llano, donde Jesús se paseaba entre la gente y empatizaba con ellos, se ponía en el lugar de ellos. Le decía, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que anhelan justicia, bienaventurados, bienaventurados. Él estaba empatizando con ellos. Le transmitía verdades eternas con seriedad y con autoridad y con empatía. En una palabra les transmitía la palabra de Dios, le transmitía justamente eso. Bueno, ahí ya nos salió el cartelito famoso de los 10 minutos. Les transmitía todo eso con una palabra que podemos transmitir con sobriedad. Justamente eso es una de las características o la característica importante para todo esto. Es real que cada uno de nosotros debe tener todas estas características, pero como decíamos al comienzo de las charlas, sabemos que hay un solo ser sobre el cual cada una de ellas habita, y es en Jesús. El resto de nosotros podemos tener algunas, seguramente estamos flaqueando en varias, pero debemos tener cuidado y debemos acercarnos y aproximarnos más y más a esto, porque eso es lo que agrada a Dios. Como decíamos en todo este recorrido acerca de la sobriedad, tengamos cuidado, logremos el equilibrio, seamos moderados en todo. Como decía una de las placas, y es muy importante de recordar, no demasiado serio, que casi que tenemos cara de ogros, enojados con la gente o inaccesibles para la gente, no es bueno eso, pero tampoco vivir la vida haciendo chistes y haciéndolas reír, porque eso nos va a quitar autoridad.
Es necesario que como cristianos, como discípulos de Cristo, como personas que vamos a ministrar y enseñar a otros, cuidemos esta área de nuestra vida. Como también decía una de las placas, para poder reír con los que ríen, pero también poder llorar con los que lloran. Para que no se nos califique de falsos o no se nos califique de demasiados espirituales, si se quiere, sino que podamos lograr un equilibrio, en una palabra, sobriedad. La palabra bíblica para esto es ser sobrios. Si nosotros seguimos analizando la palabra sobrio a lo largo de la Biblia, está en muchos pasajes donde habla acerca de, dice, sed sobrios y velad en oración. La sobriedad es algo que nos va a mantener en línea, es algo que nos va a mantener atentos no solo a las necesidades de la gente, sino también atentos al llamado de Dios, para que podamos justamente funcionar como Dios quiere. Así que, hermanos, es nuestro deseo que cada uno de nosotros podamos realmente funcionar espiritualmente como Dios quiere, que podamos funcionar en nuestra vida diaria como Dios quiere. Tengamos cuidado de esas 3 áreas que nombrábamos en el estudio. ¿Se acuerdan? Familia, o sea, yo debo aprender, así como me muestro cristiano afuera, mostrarme cristiano también dentro de casa, porque no vaya a ser que mis actitudes dentro de casa hagan que mis hijos no quieran la iglesia, no quieran al Señor. Yo debo ser un buen cristiano afuera, pero también debo ser un buen cristiano adentro. Hay muchos chistes al respecto que no los voy a traer al caso, pero que se podrían traer. A veces los hijos quieren más al padre cuando está en la iglesia que cuando está en casa. Tengamos cuidado de eso. Las finanzas, que es el segundo punto de esas 3 áreas que nombraba, tengamos cuidado en el tema finanzas. Debemos ser responsables, debemos tener cuidado con los gastos superficiales y que realmente no son importantes. Y por último, en la relación con el sexo opuesto. Cada una de estas áreas son muy importantes porque afectan nuestra espiritualidad, pueden llegar a afectarla. Así que bueno, nos quedan unos 5 minutos, un poquito más. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, bueno, abran los micrófonos, no hay problema, y si no, después por privado nos pueden hacer alguna consulta. Hay preguntas. No se quedaron dormidos, ¿no? No los escucho. Está muy claro todo. Bueno, nos alegramos si está así de claro. Sí, para mí por lo menos está muy claro, está muy bien detallado, muy bien explicado. Ahora hay que estudiarlo. Bueno, gloria a Dios. Bueno, yo creo que no hay entonces, muchas preguntas. Ponerlo en Muchas práctica. preguntas para hacer, ¿no? Es tal cual como dice ahí, y tratar de pedirle a Dios que nos ayude a poder ser como hemos estado escuchando. amén. Amén. Que así Sí, sea. yo quería decir que cada una de estas palabras de ninguna manera está hecha ni preparada para que sientan juicio, ¿sí? Amén. La idea es que podamos ir reconociendo las áreas en que estamos débiles y poder cambiar, porque Dios siempre nos da la oportunidad de cambiar, ¿sí? Así que no sientan que es juicio, sino que quizás una corrección, quizás una enseñanza, tómenlo como una enseñanza, como una corrección, como algo que Dios en amor está haciendo sobre ustedes y sobre nosotros también, porque cuando preparamos cada una de estas charlas también Dios trabaja en nosotros. Pero de ninguna manera es juicio para nadie las palabras que compartimos, no está en nuestro corazón darla de esa manera, sino para que podamos cambiar, corregir y aceptar la corrección de parte de Dios para crecer y madurar y hacer la obra de Dios con excelencia como Él quiere. Amén, amén. Amén. Creo que Dios nos ha dado esta palabra y esta enseñanza justamente para poder ser edificados cada uno de nosotros y para poder ir avanzando en todas estas áreas. Seguramente les debe pasar como nos pasa a nosotros, que miramos y decimos, yo no cumplo el 100% esto. Me falta bastante para lograr esto. Bueno, yo creo que todo esto es justamente para que podamos aprender y para que podamos
yo creo que el Espíritu Santo de alguna manera nos está sacudiendo y nos está diciendo, mejora en esto. Después la clase, la martes que viene, mejora en esto otro, y después el otro es mejorar, porque tenemos que mejorar en todo, es una realidad esa. Pero lo cierto, hermanos, como decía Sandra, no es juicio para nadie, sí es una enseñanza que entendemos, necesitamos nosotros y ustedes todos, así que bueno, justamente eso. Muy bueno. Bueno. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, vamos a orar, así les comento algo que queda. Padre, te damos gracias, Señor, por este rato compartido con la iglesia, con este rato compartido con los hermanos. Señor, que realmente es tu Espíritu Santo el que hace la obra. Señor, sabemos que estás obrando, que estás operando en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que querés hacer hombres y mujeres, Señor, dispuestos para tu obra, pero hechos, formados a la imagen de Jesús. Padre, que se forme la imagen de tu Hijo en cada uno de nosotros. Anhelamos, deseamos, Señor, ser formados a su imagen. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos perdón por todo aquello que todavía no podemos cumplir, pero queremos decirte que estamos dispuestos, Señor, para que tu Espíritu Santo obre y trabaje. Padre, hace la obra en el corazón de cada uno. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, haciendo de todos nosotros aptos, hombres y mujeres aptos para tu obra y para el ministerio al cual nos has llamado. Te damos muchas gracias, Señor. La honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.